Manuel. ¡Ay! Carlos Milla. ¡Ay! Rinca Huarcaya. ¡Ay! Esto no es una concentración masista, masiva, donde se cuentan las personas por cantidad. Todos ustedes son líderes espirituales, son amautas, son sabios, que están rescatando su memoria genética, su memoria histórica, en este proceso del gran cambio del Pachacutic y el retorno del Incarri. Gracias a nuestro Padre Sol, nuestra Madre Tierra, nuestra Madre Luna, que son los verdaderos padres de todos y de todos nosotros. Ellos nos han engendrado de sus propios elementos. ¡Pututo! Ayaya kapa kinti raimi. Ayaya kapa kinti raimi. Hoy traemos nuestro corazón abierto porque es el tiempo, es el momento de unir nuestras energías a las energías que están llegando y que ya llegaron realmente de viaje. Han venido en nuestro Taita desde el hemisferio norte. ¿Y para qué? Para también dar su energía a nosotros, esa energía que es la vida misma. Y por eso, hermanos, al ingresar y al proceder a esta ceremonia sagrada, solamente sintamos los latidos de nuestro corazón que se unan al latido de la Madre Tierra, que la mente no funcione hoy día. Solamente sentir a Guaira, sentir a Taita Inti, saber que Mamaquilla está también arriba, están toda la comunidad de estrellas acompañándonos. Sintamos todos nosotros eso y verán que cuando salgamos de aquí seremos personas nuevas, con mucha energía, con mucha visión para seguir caminando por el camino que nos dejaron los abuelos, el Naniñán. Gracias por venir. Gracias abuelos. Gracias Taita Inti, gracias Mamaquilla. Gracias abuelos de Pachacama que nos antecedieron, de Mamayacu. Gracias. Una y mil veces gracias. Santiago. Rimaramisa. Ay paramishka. La panghangkan si kuna pa apun kuna pa yakunta. Bila pangwag kuna pa yakunta say Tomas sa kundi may la pang yakun pangmanta. Miguel grab su pushka say yakun kuna ya chakuna pan rimahay kita. Traigo pues esa fuerza, como dice la hermana Yaya, traigo esa fuerza, el saludo de los hermanos del norte. Un solo rostro, un solo corazón. Y hemos encontrado la chacana en todos los centros arqueológicos, tanto de Mexica, tanto de Chiapas, tanto de Tikal. Y en Tikal hemos recibido un encargo especial para saludarlos, para recordar una vez más que no nos cambien el nombre. No es pues Guatemala, es Guatemala.
tenemos que repetir otra vez, recordar la memoria. Pero ¿cómo recordamos? Caminando. Cuando caminamos se despiertan todos nuestros sentidos. La visión, la audición, la olfacción, la degustación, la palpación y más la interacción como 12 sentidos. Eso nos falta. A las aves es fácil volar porque tienen alas. Al ser humano fácil es pensar, pero nos hemos olvidado a pensar, nos han enseñado a no pensar, a ser otra persona, a regresar del tiempo en que tenemos que volver a pensar. No necesitamos hablar cuando caminamos, como dice el hermano, simplemente sentir. Sentir y pensar, como hemos dicho antes. Ya no decir pensamiento, sino pensar. Ya no decir pensamiento, sino pensamiento. Todos los bienes para el suma causa. Buen día, hermanos y hermanas, estamos aquí una vez más los pueblos originarios del Tahuantinsuyo, Huayayala, Sutimpi, para saludar la gran fiesta del Inti, Capac Rey. Vamos a voltear mirando todos hacia donde nace nuestro Taita Inti, todos con su ojito en el coco, y vamos a invitar la persona de la palabra en saludo al Chasqui Felipe Varela, para que dé su apertura, y seguidamente nuestro caballo Taita Ulises Laura hará el saludo al suyo correspondiente. Saludamos al Inti suyo con Felipe Varela. ¡De pie, mis hermanos! ¡De pie con las manos arriba! Inca. Traigo las noticias del Antisuyo. Venimos los chasquis recorriendo más de 16 días desde nuestra Amazonía, trayéndole mensajes de nuestros pueblos ayánicas, machiguengas, llanesas. Mensajes que nos envían por un trabajo comunitario, un trabajo junto, un trabajo unido, porque es la única forma que se va a poder desarrollar nuestro estado y nuestro territorio tahuantinsuyano. Es un trabajo en conjunto frente al cambio climático, a la desglaciación que hoy ya nuestros bosques, nuestros pastos están sufriendo, igual que nuestros camelios y nuestras aves. Esos son los mensajes que traemos los chasquis desde el Antisuyo e iniciamos nuestra peregrinación hasta el mar
para llevar nuestras ofrendas a nuestra mamacocha, con el permiso de nuestro Inca. ¡Ay, ay, Tahuantinsuyo! ¡Ay, Hoy aquí estamos presentes muchos hermanos y hermanas. Hemos regresado y estamos aquí para sumar. Nuestra Madre Naturaleza nos ha encargado hoy ser parte de sumar e integrar a muchos hermanos y hermanas que poco a poco se van posicionando a la identidad. Hoy te agradecemos, Tayta Inti, en este día del Capac Inti Raymi. Muchas gracias por ese despertar, por esa energía, por ese encargo especial que me brindaste en un momento, no lo entendía, hasta que los abuelos, en nombre de la Madre Naturaleza, me encargaron de poder coordinar algunas pequeñas actividades que ha sumado muy bueno desde anoche, y esto se ha despertado para siempre. Gracias, Tayta Inti. ¡Jairi, hermanos y hermanas! Tayta Inti, kunang punchaw ni Gipi, yapayayku, yapang suyumanta kunyo narikuspayku, hamuchkaniku, kunang kamayo, Tayta Ulises pa, ladumpi yanantin kunang sayaykuni, urpillay sungkullay Tayta Inti. Miles de años se va dando la complementariedad sagrada. Guayahuiza, Kai, Tahuantinsuyo, Camachi, Rimasmarca, Alingna Paikuikai, Wilcanina, Yahuanca Inti Sutimpi, Alingna Paikuikai, Alin Puño y Tayta Inti. Desde hace miles de años se va dando la complementariedad, mientras el Tayta, Fortuna Chanchita, va saludando el corazón del fuego. Vamos saludando el lugar donde duerme el sol, el Contisuyu, con mi hermana Chasca. Y todos ofrendamos nuestra mirada, nuestras palmas, hacia donde duerme nuestro Tayta Inti, con pututus, tíos, Tayta Inti. Uy, baila por Inti, apoyar.
nuestros envíos al norte y nuestro Camachi del Chinchay suyo, Taita Félix con Mamá María, que el Tahuantinsuyo está organizado, hará el saludo correspondiente. Tapaico y Taita, mamá. Gracias por lo que el lugar donde vengo de las Huacas de Arrecuay, Huaca de Chavín. Vengo directo aquí en el santuario de Pachacamac. Voy a reunirnos con nuestros hermanos y recibir las buenas energías, buenas vibras. Gracias Taita Inti, gracias Pachacamac, gracias al universo. Estamos para cumplir esta misión muy importante que nos han encargado nuestros abuelos, nuestros ancestros. Y en eso estamos. A cada pueblo que llegamos, llevamos ese mensaje de cuidar nuestro territorio, el lugar donde habitamos, cuidar nuestra agua, nuestra mamayacu, cuidar nuestro medio ambiente, cuidar el aire que respiramos. Muchas gracias, hermanos. Haile. Recopilamos. Se saludó al Antisuyo donde sale el sol. Se saludó también al Anacpacha. Se volteó hacia el Contisuyo donde duerme el sol. Y también se saluda al Ucupacha. Hemos saludado al Chinchaysuyo. También hemos saludado al Jahuapacha. Finalmente, ahora saludamos al Collasuyo en las palabras de nuestra hermana Urpi. Y también saluda al Caipacha. Allí en Napaiku y Mama Urpi. Haile Huaca Pachacamac. Haile Taita Inti, nuestro Padre. Gracias, Gran Madre Pachamama, por permitirnos llegar hasta este lugar. Desde Apumahuanca, Valle Sagrado, tu familia, hijos e hijas del Ayllu Coricuntu, te saludamos. ¡Haile! Celebrando como nuestros ancestros el momento en que esta tierra, Alpamama, se acerca más realmente a nuestro Padre Taita Inti, y con eso nos estamos acercando a su energía masculina para colocar orden y medida en toda la creación de la Gran Madre. Enséñanos Taita Inti, a colocar orden y medida también en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Enséñanos a ser coherentes con todo nuestro rezo en este sagrado camino de nuestra ancestralidad andina. Ser coherentes y honrar la vida como hijos e hijas de la Gran Madre, ser guardianes de la vida y vivir a su servicio. Gracias, Madre, gracias, Padre, gracias, Taita Inti. ¡Haile! Escuchemos la voz de Yanantin de Collasuyo. ¡Ñao Pataita! Apu Pachacamac, Taita Inti, Mamaquilla, Mamacocha, Pachamama. Vengo trayendo los mensajes del Chaupín, el centro del chavismo. Vengo trayendo este mensaje de la dualidad complementaria, de blanco y negro, de encontrar el centro del centro, en cada acción, en cada pensamiento, en cada omisión, en cada palabra, en cada aliento. Que nuestra mirada sea como la de serpiente, sabia e inteligente. Que escuchemos bien, que hablemos bien, que sigamos un sumas causa,
como nos heredaron nuestros ancestros para construir estos milenarios templos increíbles. Hablaba el maestro con los vasos comunicando, el agua sube. Gracias, Madre Tierra, por permitirme estar aquí. Gracias, Padre, gracias, Madre, gracias, abuelos, gracias, abuelas, por permitirme estar aquí. ¡Haile Pachamama! ¡Haile Pachamama! Tuta, Huaca Curayacupi, Huaca Candelapi, Nikbor Haikiko, Huyurkuna, Hatun Mayupi, Kunan, Amaru, Kachkan, Kai Surpi Kachkan, Amaru. Hatun Mayo, Amaru. Hawapacha, Taita Inti. Kunan Hamanami Kirikorimunkicho. Kai Tukuyaki, Yachtan Chikikati, Hampas Lapis Hakachkanki. Mamaquilla, ya panchas kakuna, waway tikunawan fuska, yari muskaisipo. Wow, hikuna panikuna mamakuna, kay pachapi, Mama Hocha, Taita Puyo, Apo, Ucharo, Apu Pachacamac, Apu Ticlio, Apu Pariajaja, Apu Pariajaja, Apu Guayayo Jarwancho, Guaitapayana, Apu Jarwarazo, Amanrazo, Apu Ausangate, Apu Inti Imani, Apu Mamajocha Titicaca, Huayna Potosí, Apu Tajumulco, Apu Intisana, Cotopoxi, Chay Picarjanico Cayahuilanchico Antusca, Apu, Alpamayo, Huascarán, Apu Yerupajá, Chirichanca, Apu, Pumauro, Apu, todos los apus, Guajoruncho. Cuando ustedes estén, también evoquen a sus apos, entreguen todo con su coca. Solamente estamos dando el inicio. Esta Pachamamita, Calampacha, en el Caipacha estamos nosotros. Allinta causa sunchi. Allinta causa sunchi. Ucupacha, Papaicuna, Taita Clemente, Taita Virgilio Roel, Taita Carlos Milla, Taita Felipe Mormontoy, Taita Nicolás Airi Tupac, Taita Moisés Arenas y Yampo, Taita Huarcaya, Yapaikichik, Chasquecoaichik, Manco Inca, Taita Tupac Amaro primero, segundo, Taita Tahualpa, Huari Huiracocharuna, todos ellos desde Lucupacha,
nos está proyectando con sus energías. También desde las profundidades de nuestra mar, Mamajocha, donde hay muchas vidas que aún todavía falta descubrir. Y también llegamos hasta lo más pequeño, al mundo del Tixé, que ha venido trayendo el mensaje con el COVID, que nosotros ya sabemos ya. Kay tawaco kakin tu te chaski kuay ko yapan sikpikay pachakamacpi watang. Pututo. Taita Inti, joven, viril, fecundador, fertilizador, que fertiliza nuestra madre tierra con esa fuerza, ese viril, y así también esa fuerza, esa virilidad de los jóvenes para engendrar vida, para engendrar proyectos. Esa juventud de nuestro Taita Inti que está dentro de cada uno de nosotros, dentro de todos los varones y también dentro de las mujeres, que tenemos nuestro masculino dentro de cada uno. En especial a los jóvenes, agradecemos esa fuerza, esa pujanza que tienen ellos, esa fuerza física, emocional, mental. Y los mayores, a los amautas, pacos, yampiris, abuelos, esa juventud que tienen ellos de espíritu, de corazón, esa juventud que todavía es capaz de engendrar vida a través de sus proyectos. Y gracias a esa experiencia y conocimientos por la vida, por el camino que han recorrido, a ese sol que brilla dentro de cada uno, ese Yatexi que está dentro de cada uno de nosotros. ¡Haili Hayaya! Japak, Taita Inti, Kayahan Chikta, Mama Saramanta, Huyechis Haikita Upiay Kusung, Yapan Chikwa Hanchikunawan, Kai Punchau Nikipi, Chau Pewata, mitad del año. Mamarusa, ahí que paso típica hechas que guaspo peicos por jampas, chaya y coitinca y ajanchi, chay montaña chiqui yapanchi, compartir ajata yapanta tu maico sonchi. Recibe Taita Inti este quero
de aja, nuestra chicha sagrada, que simboliza el agua, la vitalidad, esa agua que impulsa esa agua, que también es el semen de la vida, el semen de la mamacocha, de los ríos que entran a nuestra madre tierra. En cada las 4 direcciones ha hecho el taita, el abuelo Anchita, a las 8 direcciones. Por todos los jóvenes y los nuevos que se van a integrar también a nuestros ayllus. Nuestro abuelo Gerson. Nuestro hermano Gerson es uno de los últimos. Huanca Inti es uno de nuestros casi últimos discípulos de mi padre. Le dejó la posta también al hermano Anchita como abuelo mayor, al hermano David y a nuestro hermano Huanca Inti, quien ha continuado honrosamente el camino. Los 2 hermanos, 3 hermanos, han continuado ese camino de Clemente y Achajmaycu. Quiero agradecer mucho por honrar ese camino. Muchas gracias. Y continúan también muchos hermanos ahora también, hermano Camucho, hermano Arturo. Y hoy se inician también nuevos hermanos, continuando ese camino. Chau pipun, chau kasha, yapanchi, jallin, taki, taita inti, taita jarwalin, taki, taita inti. Inti yoy, taita yoy, inti yoy, taita yoy, kusikuyuami, napai kuikiku, unilaikiwa. Amicus paicui, anchoi nikiwa. Amicus paicui, India, Italia, India. Alinjay Warikuyapan, Wilka, Tawa, Coca, la placunata, Kai, Kamachi, Yapan, Muyu, Alinjay, Tawa, Coca, la placunata. Ahora vamos a proceder a la entrega de nuestras ofrendas de Coca Quinto, partiendo de nuestros hermanos Kamachi. Harán la entrega y luego todos ordenadamente también seguiremos entregando con el aliento del agradecimiento, el aliento del compromiso, el aliento de la liberación de todo lo que a nosotros nos corresponde y la invocación para mayor unidad de nuestros ayllus panacas, prosperidad, salud y todo lo que nuestro corazón pueda desear. Adelante, Hatun Kamachi.
hacer una colita por acá. Vamos pasando por acá. Excelente. Una colita. Grande forma. Por todo lo que me das, por lo que estoy viva. Gracias. Hatun Kamachi, Hatun Huillaku y Kay Yachakmalku, allí Yachayhuasi, Ruray Sunchis. Nuestra hermana Arusa Pacha, hija de nuestro gran Yachakmalku, que encargara la construcción del Tahuantinsuyo Kamachi, nuestro abuelo Jarwa, está siempre encaminada por sembrar la semilla en lo que llamamos el Yachayhuasi. Vamos a escuchar la nueva semilla y los nuevos frutos. Adelante, mamá Rusa. Agradeciendo a nuestros abuelos, a nuestra Huaca Pachacama, aquí presente, pido el apoyo de nuestros hermanos, de nuestros abuelos, acompañaron a mi padre, el abuelo mayor, para que me acompañen en este momento de presentar
iniciar a nuestros chacarunas con este quinto de coca. Por la encargatura que me dio Clemente Yachacmay, pude formar, iniciar chacarunas, que él es el que lo hacía. Él dejó como reemplazo también a nuestros abuelos, a nuestro abuelo mayor, Fortunato Anchita, abuelo Jarwa, a nuestro hermano Intihuanca, Gerson Paredes, como su hijo predilecto. Y queremos también el apoyo de nuestros hermanos ya maestros de fuego. El nombre Arturo Yuyak Ashki, y nuestra Nina Runa, que viene desde años manejando el fuego, con el permiso de nuestra abuela Yaya, que es la encargada mayor del fuego, es la maestra de maestros, ha ayudado a formar a nuestros hermanos Ninarunas, es la Ninaruna mayor de todos nosotros, la abuela Nina, que también tuvo mi padre de contar con ella, siempre hemos hecho muchos rituales, muchas ofrendas, agradezco mucho, abuela. Quiero también presentar a mi abuela, a la abuela Uchi, que es Jampiquilla, que me ha acompañado todo el año pasado también, me ha reemplazado en muchas oportunidades en Argentina. Estoy presente gracias a ella en Argentina, también formando aguias y también chacarunas. Por la encargatura que me dejó Clemente Yachacmay, me da permiso para presentar a esta huaca a nuestros 3 chacarunas, nuevos chacarunas. Muchas gracias. Hermanos, recibimos a nuestros hermanos chacarunas y le presentamos a la huaca, pero ya con una responsabilidad. El día 19 de febrero es el día del Tuquiyay, del Huarachicoy y del Rutuchi. Es un día feriado para nosotros también. Los que se están incorporando como chacarunas, cualquiera de ustedes toman ese cargo, tamaño, de acuerdo a su voluntad. Acá se lo expresa. Si no lo hacen, también sabremos comprender. Hermano Inca Maru, nuestro hermano Guayaturi y nuestro hermano otro Ninaruna. Ustedes, hermanos, ya antes de incorporarse, ¿quién de ustedes va a tomar el camayo del 19 de febrero, que es el Guarachico, chico llamado Carnaval, en mis rimas más? Ay, Ayacayaya. Vas a desarrollar un gran futuro. Puedes pedir apoyo, ayuda a los hermanos. Entonces, ¡ay, hermanos! En realidad él ya es un maestro de fuego y ya ha sido iniciado por los pactos de pesqueros, también por el abuelo Rumi en Argentina, sino que está asumiendo ahora también con Oceana. Sí. ¿Nombre? Nombre. Guayrachuri. ¿Qué significa? Hijo del viento. Habla con Nina.
compromiso. Nuestra huaca te recibe con cariño, con afecto a tu compromiso. El compromiso es el de todos nosotros, los que nos reúne, con ese sentimiento que nos trae aquí a todos. El compromiso es con las nuevas generaciones, con los niños, los jóvenes. El compromiso es con la gente que está alejada de esta cosmovisión. En el lugar que nosotros estemos, en nuestras actividades cotidianas, no perdamos la ocasión o el momento de compartir esta sabiduría. Ese es el trabajo seguramente de muchos de nosotros que de forma silenciosa estamos llevando por todo el país y por fuera. Ese es el compromiso de Incamaru, enseñar la sabiduría ancestral, nuestro Ayin Kausai, mediante la música, mediante ese mensaje que lo necesitamos. ¡Haili! ¡Haili! Ahí se van nuestras intenciones, las mejores de corazón, por la unión, la hermandad y el entendimiento. Sí, y Lima Norte, de las huacas, la huaca de oro y todas las huacas. El chacaruna debe ser el más humilde de todos, el que se pone al servicio, hermano, ¿te das cuenta? Entonces llévate eso en tu corazón de esta abuela, ¿ya? Porque soy la que menos sé y voy aprendiendo en el camino. Al chacaruna un abrazo, deseo que tu camino sea hermoso. Supay. Gracias, Gran Espíritu. Gracias, Padre Sol, gracias, Madre Tierra, gracias a los abuelos, a Teita Nina, a Yacumama, a Teita Guaira. Muchas gracias a Jaipa Pacha. Muchas gracias a mis ancestros por permitirme estar acá. Muchas gracias a la Madre Tierra, Pachamama, Pachamamita, Madre Cósmica, por permitirme estar acá. Gracias, muchas gracias. ¡Ay, El fuego, la nina, está viva. ¿Qué es lo que nosotros vemos y decimos que es el fuego? Son las salamandras. El fuego está acá, el corazón está acá. Tiene que prender. Y por eso que ustedes escuchan cómo se va poco a poco sonando las semillas que ha echado el hermano. ¡Hayi! En la integración del Anca Kuntur, este es un encuentro del Tawa Inti Suyo. Esta vara tiene la pluma del cóndor y del águila. El vuelo en remolino del águila y el cóndor está convocando animales de poder. Ya desde África están con nosotros, desde Hawái, desde Escocia, desde el Asia, el dragón está volando juntamente con el águila y el cóndor. Este encuentro, propiciado por nuestro Tahuantinsuyo Camachic y encargado a nuestro Camachic, Ulises Laura, tiene esa alegría de todos los colores. Niños, jóvenes, abuelos sabios, estamos aquí en este Capajinti Raimi. ¡Haili! ¡Mañana! Pukyanaipa, Kuskaya, Ñaupa Kausai, Misankupi.